En la primera él le pidió algo. En la segunda la persona comenzó hablando, pero Jesús vino con una palabra de ciencia, ¿verdad? En el próximo se supone que sea el eunuco y Felipe. El método es persona a persona. La estrategia, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, acércate. ¿Y cuál fue la técnica? ¿Qué fue lo que hizo Felipe como tal? Felipe le dijo: ¿qué lee? ¿Verdad? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Dependiendo de... ¿Cómo fue que él se le acercó? Con una pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Por qué le traigo esto? Porque es que la manera para cada persona es bien distinta. Quizás la técnica que utilicé para alcanzar a esta persona no sea necesariamente la técnica que voy a utilizar para alcanzar a la otra persona. Y aún sean jóvenes, o quizás sean niños, o quizás sean adultos, no siempre la misma técnica me va a funcionar. Pero el mensaje, aunque en esencia no tiene necesariamente que ser en el mismo orden, sí tiene el mismo contexto. El mensaje de salvación es que hemos pecado, que pues tenemos las consecuencias, ¿verdad? Pecar es no dar en el blanco. Al pecar el humano, nosotros fallamos en el objetivo de la vida. Pecar también es traspasar la cerca, es desobedecer, como lo hizo Adán y Eva, que ellos traspasaron la cerca y el hombre pasó a vivir en un ambiente que no era el que había sido creado originalmente para él. Y dice la palabra en Primera de Reyes 8:46 que no hay hombre que no peque. Pero también dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, que esa paga es muerte. Pero dice Primera de Juan 1:8 que si nosotros decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el mensaje de salvación hace reconocer a esa persona. El Espíritu Santo es el que lo hace arrepentirse, ¿verdad? Llevar a la confesión y para que esa persona abandone esa vida pecaminosa. Las buenas nuevas es que Dios se hizo provisión. Porque de tal manera Dios amó, Dios dio. Si tú crees, Dios salva. Así que Dios envió a su Hijo, demostró su interés y su amor por el pecador perdido. Dice la palabra en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Dice la palabra en Isaías 53:6, Jesús murió por nuestros pecados. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, pero el Señor quiso quebrantarlo, dice también en Isaías, y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. Además de que murió, Dios le levantó entre los muertos, Él fue resucitado, y dice entonces la palabra en Romanos 10:9 que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El proceso de conversión significa mudar de dirección o girar. También significa volver, regresar, retornar, cambiar de rumbo. En el Antiguo Testamento lo encontramos 579 veces y en el Nuevo Testamento lo encontramos 40. Pero lo que se logra a través de la conversión es el arrepentimiento, que como hemos dicho anteriormente es el cambio de mente. Y eso se hace por medio de la fe en Jesucristo. La conversión es una actitud motivada por ciertos factores que dan como resultado la transformación del ser humano. La Biblia le llama el ser renacido, nueva criatura, nuevo hombre. Para que este se logre, la persona sufre conflictos internos porque el pecado que forma parte de su naturaleza humana se opone siempre a cualquier impulso divino en la persona. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, la mente humana empieza a trabajar en el análisis de esa verdad que Dios plantea y la confronta con su situación. Esto desata un juicio de valores
Pero Jesús establece en su palabra que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que este trabajo mental lo realiza el Espíritu Santo para convencerlo, ¿verdad? Y no lo hace obligadamente, no lo hace a la fuerza. El arrepentimiento no solamente no está completo sino si la fe, ¿verdad? Ambas actitudes se dan en el mismo proceso, y la fe es la confianza para poder aceptar el cambio radical. La persona necesita del elemento confianza a la proposición que les hecha. La persona es persuadida de depositar su vida y su destino en Jesús. Cuando esto ocurre, la persona cree en Cristo como su Salvador, en su promesa de vida, cree en el modo de vida que Cristo ofrece para él en su vida presente. Pero aparte de que lo convence, la persona tiene que decidir, tiene que confesar, ¿verdad? El hombre convencido de pecado cree en la salvación y acepta a Jesucristo. Luego por eso oramos. Yo les pregunto, hasta ahí llegamos. Se convirtió la persona y se acabó. No, ¿por qué no? Hay que darle seguimiento. Lo próximo que le puse fue una oración modelo, está un poquito larga, para cuando después de que la persona ha decidido, llevarlos entonces a declarar a Jesucristo, ¿verdad? Dice: amado Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo y confesando que he pecado. Te pido que me perdones, creo en tu misericordia y en tu amor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz y sufrir el castigo de la muerte por mis pecados, y su sangre fue derramada por mí. Creo también que lo resucitaste de entre los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado, borra mis transgresiones. Me vuelvo de todo corazón de mi estilo de vida, renuncio y quebranto todo pacto de destrucción y muerte contra las tinieblas. El Espíritu Santo venga a morar en mí, escribe mi nombre en el libro de la vida, y desde ahora en adelante me comprometo a leer tu palabra. Haré lo mejor que pueda para seguirte, agradarte en todo lo que piense y diga. Ahora sé que soy salvo, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Esa está un poquito larga, pero en términos generales la oración se hace al Padre, en el nombre del Hijo, reconociendo que Jesús murió, que Jesús, que el Padre le resucitó, invitando al Espíritu Santo a que entre, ¿verdad? Y que transforme su vida y que sea limpiado. Pero hay casos específicos cuando la persona que nosotros estamos ministrando, que nosotros nos ganamos para Cristo, quizás esa persona, por tu conocimiento o por revelación, por discernimiento, tú sabes que está bajo una fuerte influencia del enemigo. Entonces la dejamos en la conversión. Si la dejamos solamente en la conversión, nosotros nos corremos el riesgo de que se le haga tan difícil, y a veces nosotros alcanzamos vidas y luego nosotros no las volvemos a ver. Así que hay veces que estas oraciones deben ser más sencillas, pero hay veces que deben ser mucho más complejas. En el sentido de que si en la conversación que tuviste con la persona te diste cuenta que esta persona retiene el perdón, porque te dice: yo no he perdonado a mi mamá, yo no puedo perdonar a mi papá, yo no puedo perdonar a fulano, a sutano. Si te das cuenta que está en una seria situación de depresión, si te das cuenta que viene y ha estado practicando el espiritismo, si te das cuenta de una manera o de otra que verdaderamente sobre esa persona está influenciando bien fuertemente, ¿verdad?, las tinieblas, esta oración debería desde el principio no solamente tener los elementos básicos, sino añadir: perdono a fulano, a sutano, o sea, ir indagando, ¿verdad? Como tú quieres, Señor, que me perdones a mí, renuncio a todas, o me arrepiento, reconozco todos los pecados de maldición, de iniquidad de mi familia. La iniquidad es algo que se hereda, ¿verdad? Que se puede heredar, y si puede venir al caso, por X o Y razón, a veces que tú conoces a la persona más tiempo. A veces no es un encuentro casual en un tren o en un avión o en tú conoces y tú esa persona la has estado trabajando, tú conoces sus necesidades específicas
Y tú puedes a través de esta oración hacer un poquito más. Y no solamente llevar la conversión, sino comenzar un proceso de liberación y de sanidad interior. ¿Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, que a través de esas, especificar unos pecados y de romper y de renunciar a unas inequidades, podemos romper unas maldiciones, podemos renunciar a unos espíritus inmundos y traer esa vida no solamente a la vida de Cristo, sino traerla a la libertad. Y el proceso en ella pudiera adelantarse un poquito más. Lo puedes pasar. Como Alberto, el profeta Alberto ya nos había mencionado, la salvación es integral. Dice la palabra que más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. Y cuando nosotros somos hijos, somos herederos. Así que la salvación no solamente es el perdón de nuestros pecados. La salvación incluye la redención. La salvación incluye la sanidad, incluye la liberación, incluye prosperidad, incluye vida eterna. Así que con ese regalo que el Espíritu Santo Dios le da, ¿verdad? Esa persona cuando hace la profesión de fe, tiene muchísimos regalos, muchísimas bendiciones a su vida, de las cuales esa persona tiene que arrebatar, tiene que posicionarse, tiene que pelearlas. Todas fueron ganadas, todas fueron compradas. La persona tiene que arrebatarlas, ¿verdad? Después que le llevamos a la conversión, la persona ahora confiesa a Jesucristo. Como dijimos ahorita, no se queda ahí, sino que nosotros también tenemos el evangelizador. Tiene el compromiso de llevar a esa persona al discipulado. Y a través del discipulado lo que nosotros necesitamos es demostrarle a esa persona la importancia y motivarlo a orar, a adorar, a leer, a meditar la palabra, a congregarse en una iglesia de sana doctrina como esta, a apartarse y a resistir el pecado y a ser parte de la familia de la fe a través del bautismo. Pero no solamente es discipulado, sino que en el discipulado tenemos que dar ese seguimiento. Que cada cierto tiempo le podamos dar esa llamada, esa visita, que podamos ayudarle a través de literatura y de distintas maneras. Cuando nosotros hablamos de la evangelización personal es la comunicación del evangelio del reino persona a persona. Es algo guiado por el Espíritu, de tal manera que la persona que está recibiendo ese mensaje tenga esa oportunidad de aceptar a Jesucristo y poder ser miembro de una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Volvemos a repetir, la evangelización personal no es solamente llevar a esa persona a la profesión de fe, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarla a llevarla a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y aunque no necesariamente sea a la iglesia a la que tú estás congregando, pero que esa persona pueda ser, ¿verdad?, instruida, pueda ser estimulada, porque a veces alcanzamos a alguien de otro pueblo, que vive lejos, que tiene, ¿verdad?, por el horario, no coincide con nuestro servicio. Nuestra prioridad es llevarlos a Cristo. La evangelización personal se produce de forma natural y se dice que fue la razón por la que el cristianismo se extendió tan rápido. Cuando nosotros miramos en Juan 1, nosotros vemos a un Andrés que recibe la palabra y va y busca a Simón. Pero también vemos a un Felipe que recibe la palabra y va y busca a Natanael. Nosotros también vemos en Juan una samaritana que recibe la palabra y la revelación. Luego va a hablarle a muchos, pero después va a muchos más. Así que es bien efectiva la evangelización personal. Jesús es nuestro modelo por excelencia y sus enseñanzas fueron hechas, las más grandes enseñanzas de Jesús fueron hechas a individuos. Por ejemplo, cuando se habló Jesús del primer mandamiento, él se lo dio a un escriba. Cuando Jesús habló sobre los verdaderos adoradores, le habló a una